Bueno, pues vamos a iniciar, peregrinos, con este tema de Francia y Alemania viajan a Estados Unidos para evitar una guerra comercial. Como les digo, por el tema de los subsidios que va a implementar Estados Unidos a la industria automotriz eléctrica, eso le va a traer muchos problemas a la Unión Europea, simple y sencillamente porque va a frenar de alguna forma el intercambio comercial entre Europa y Estados Unidos en el tema de los autos eléctricos. Vamos, si quieren, a ver el video y con la dinámica que ustedes ya conocen, lo comentamos después de escuchar algunas palabras de este reportaje. Es un video de la Deutsche Welle, de DW. Y bueno, pues vamos a empezar. Bienvenidos a Economía. El ministro de Economía alemán Robert Habeck y su homólogo francés Bruno Le Maire se encuentran hoy en Washington para debatir la llamada Ley de Reducción de la Inflación que el Congreso estadounidense aprobó el año pasado. Esta incluye subvenciones por valor de 370.000 millones de dólares para incentivar la de Washington. Déjenme, repito esta parte para que no se lo pierdan, peregrinos, porque es, créanme, muy importante. Un subsidio que está dando Estados Unidos a sus empresas automotrices, básicamente para que fabriquen como locos autos eléctricos. No sé si han visto a Joe Biden arriba de los autos Ford, arriba de autos Chevrolet. De alguna forma, para fomentar GMC, por supuesto, es una de las grandes automotrices estadounidenses, ya están acelerando su producción de autos eléctricos para competirle a Tesla. De alguna forma, más que competir en el mercado interno, lo que quiere Joe Biden es hacer que Estados Unidos lidere esta transición a automotriz de motores de inyección a motores eléctricos. Entonces, bueno, la Unión Europea está totalmente en desacuerdo con esto porque le está perjudicando directamente a su industria automotriz. Para debatir la llamada Ley de Reducción de la Inflación que el Congreso estadounidense aprobó el año pasado. Esta incluye subvenciones por valor de 370.000 millones de dólares para incentivar la... 370.000 millones de dólares. 370.000 millones, peregrinos. O sea, imagínense todos estos incentivos que va a dar el gobierno de los Estados Unidos a la industria verde. Estos subsidios van a reemplazar empresas europeas que le vendían a otros compradores. O sea, las empresas estadounidenses van a tener una ventaja sobre las empresas europeas en cuanto a energía verde, ya que las empresas estadounidenses van a operar con la ayuda de 370.000 millones de dólares. Descarbonización de la industria estadounidense, pero excluye a muchos de los socios más cercanos de Washington. La UE teme que esto expulse de Europa a empresas clave en tecnología verde. Entonces, básicamente, imagínense, les voy a poner este ejemplo, peregrinos, este ejemplo práctico. Ustedes tienen una empresa de autos eléctricos. Bueno, vámonos a otro nivel más bajo. Ustedes tienen una empresa que fabrica una parte de un auto eléctrico. Y lo que ustedes hacen es que esa pieza forma parte de todo un proceso en la fabricación de un automóvil Tesla, pero su base está en Alemania. Entonces se enteran de este subsidio que va a estar dando Estados Unidos a las empresas que hagan este tipo de componentes para autos eléctricos. ¿Y qué van a hacer ustedes? ¿Se van a quedar en Alemania o se van a ir a Estados Unidos sabiendo que allí el gobierno de los Estados Unidos les va a dar un montón de dinero a ustedes para seguir fabricando esa pieza y además hacer su proceso mucho más eficiente para que produzcan más a menor costo? Pues se van a ir a Estados Unidos y van a dejar Alemania. Pues eso teme el bloque europeo, que empresas de ese tipo que son importantes para fabricar piezas de automóviles eléctricos o para fabricar autos eléctricos completos se muden a Estados Unidos de Europa, básicamente porque allá van a tener este gigantesco subsidio económico. Obviamente los países europeos dicen,
bueno, es que me estás afectando directamente a mí económicamente. Los empleos del futuro. Bueno, y otro socio que también está siendo muy afectado por esto es Japón. Japón, que es uno de los países, uno de los principales países productores de autos, pues también pasan a afectar mucho a las empresas que estén en Japón porque se van a querer ir a Estados Unidos. Este plan forma parte de la iniciativa de Joe Biden de Made in America, que tiene que ver con que Estados Unidos busca fabricar un montón de componentes de alta tecnología y de la industria verde. Ojo con esto, peregrinos. Estados Unidos no se va a convertir en un país maquilador del mundo, sino que pretende fabricar en su territorio componentes de alta tecnología como autos eléctricos, componentes de autos eléctricos, semiconductores, semiconductores que van enfocados a los aparatos electrónicos y semiconductores que van enfocados al ámbito militar. Muchos estarán en la industria descarbonizada de la mano de fabricantes de automóviles y empresas de alta tecnología. El paquete de subvenciones de 370.000 millones de dólares impulsado por el presidente Joe Biden genera escepticismo en Europa porque excluye a las empresas del viejo continente. Ahora Alemania y Francia quieren hablar. Dos países obligados a entenderse a raíz de la guerra en Ucrania. Los ministros de Comercio de Alemania y Francia, Robert Habeck y Bruno Le Maire, se dirigen a Washington. Bueno, entonces, que también hay que ponernos, o sea, hay que regresarnos un poco atrás, peregrinos, y aunque siempre Francia y Alemania, después sobre todo del Brexit, de que el Reino Unido se saliera del bloque de la Unión Europea, sobre todo después de eso, por necesidad, Francia y Alemania tuvieron que hacerse socios mucho más cercanos. Ahora por la guerra en Ucrania, todavía más. Pero es algo que no acontecía, peregrinos. Primero porque de alguna forma el Reino Unido lideraba el bloque de la Unión Europea. Se sale y como líderes queda Francia por un lado con todo su poderío militar y por el otro lado Alemania con su poderío económico. Que básicamente del bloque de la Unión Europea la potencia militar es Francia y la potencia económica es Alemania. Juntos están tratando de evitar que Europa se quede atrás conforme a las potencias mundiales que son Estados Unidos y China. Entonces este es un tema demasiado candente, peregrinos, en las relaciones entre Europa y Estados Unidos, pero hay que ser muy cuidadosos cuando analizamos este tipo de conflictos, porque si bien están peleándose en este sector tecnológico y de subvenciones económicas en el sector de la energía verde, o de las transiciones de energías más contaminantes a energías más limpias y renovables, en otros temas como el militar, con ayudar a Ucrania, en otros temas están perfectamente bien. Entonces, bueno, los jefes de economía de Francia y de Alemania se dirigen a Estados Unidos básicamente para pues negociar esta parte, porque el subsidio únicamente incluye a las empresas estadounidenses o empresas que están en los Estados Unidos. Obviamente les digo, regresándome a lo que les dije anteriormente, pues eso significa pérdidas para Europa, porque muchas empresas van a querer mudar, muchas empresas europeas van a querer mudar su producción a Estados Unidos para alcanzar este subsidio, y muchas empresas estadounidenses que están en Europa se van a querer regresar a Estados Unidos también por la misma razón, porque quieren este subsidio. Vamos a ver lo que dicen aquí los... Washington. Tenemos que explicar a Estados Unidos qué partes de la ley de reducción de la inflación no son compatibles con las reglas de la Organización Mundial del Comercio, y hay bases para arreglar eso. Para los fabricantes de automóviles se vislumbran excepciones. Podrían recibir subvenciones de ambos lados, un beneficio para ellos mismos y también para el medio ambiente. En mi opinión, se trata más bien de que tengamos dos economías funcionando a toda máquina, hacia un futuro verde.
No creo que sea una mala idea y desde luego no es algo por lo que merezca la pena tener una guerra comercial. Que a ver, yo creo que se va a solucionar, pero tampoco... Yo lo que creo es que... A ver, lo quiero decir de forma pues que no se escuche paranoico o estas personas que creen en toda una conspiración. O sea, no estoy diciendo nada de eso. Solamente creo que Estados Unidos está utilizando esto como herramienta para negociar algo más grande con Europa, a beneficio estadounidense, claro. Eso es lo que yo creo en mi muy humilde opinión. Ya ustedes, pues, dirán qué piensan, pero eso es lo que yo creo. La Unión Europea anuncia planes propios para impulsar las empresas descarbonizadas, pero puede que no baste con una lluvia de dinero. Algo como la ley de reducción de la inflación está bien tenerlo. Es la guinda del pastel, pero las decisiones de inversión deben verse en un contexto más amplio. Así que esta ley parece una mera nube sobre las relaciones transatlánticas, un nexo demasiado grande como para fracasar en la búsqueda de un acuerdo. Ampliamos. O sea, lo que es básicamente lo que les dije, o sea, es los intereses comunes de Estados Unidos y Europa son tan grandes, peregrinos, que no se van a derrumbar por este tema. Sobre todo porque ambos bloques, Estados Unidos y Europa, buscan lo mismo, una transición energética acelerada, responsable y pues de alguna manera muy, pero muy sostenible en cuestiones económicas. Entonces, si ambos quieren eso, seguramente Estados Unidos va a ceder en algunas cuestiones y Europa dará algo a cambio a Estados Unidos. Que, pues eso no lo sé, peregrinos, pero yo les digo, casi estoy seguro de que es una jugada que está intentando implementar Estados Unidos para negociar algo más grande con Europa. Ahora este tema con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, saludos. La UE podría perder industria si los empresarios deciden marcharse a Estados Unidos atraídos por las ayudas económicas. ¿Qué plan exactamente tiene Bruselas para evitarlo? Bueno, ahí él lo resumió con una... Todo lo que yo les dije en 10 minutos lo resolvió el presentador, peregrino. O sea, las empresas se van a ir. Las empresas europeas van a querer irse a Estados Unidos para obtener cantidades millonarias o sea, solo por ser empresas verdes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues la Unión Europea, los países miembros están trabajando en cómo van a responder a esas ventajas que Estados Unidos está ofreciendo efectivamente a su propia industria. De momento tenemos la propuesta que ha hecho la Comisión Europea, una propuesta que como núcleo, como medida estrella, podríamos llamarla así, propone flexibilizar las normas dentro del mercado europeo para que los gobiernos den ayudas a su propia industria. Eso lo complementaría con una base de unos 250.000 millones de euros de otras partidas que no han sido utilizadas. Ese dinero sobre todo vendría de la partida destinada al coronavirus y que ha quedado restante. Y por supuesto estamos esperando ver o saber qué consigue Habeck y Le Maire, los ministros de Economía de Alemania y de Francia, en este viaje que están realizando estos días para negociar con la administración de Biden. José, Alemania y Francia son los países que van a negociar estos próximos días cara a cara con la administración Biden, pero ¿tiene la UE una postura común en cómo hacer un contrapeso a las ventajas de la industria en Estados Unidos? Bueno, lo cierto es que no, y vamos a tener esta semana una oportunidad de que los líderes discutan, ¿no?, cómo conseguir una postura común. Sobre todo genera dudas, preguntas, miedos. ¿Qué ocurrirá si los países del norte con más dinero pueden ofrecer más ayudas a su propia industria? Si eso va a romper, ¿no?, la unidad del mercado interno aquí en la Unión Europea en esta carrera que ahora se ha abierto con Estados Unidos. Y por último, José, ¿qué tan probable es una guerra comercial? ¿Se podría llegar a ese punto?
Bueno, ningún escenario se puede descartar, ¿no? Pero es el escenario que todos y seguramente también Estados Unidos quiere evitar con la Unión Europea. Como hemos visto en otros episodios, por ejemplo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, al final es un escenario que no beneficia a ninguna de las partes. La Unión Europea intenta evitarlo con un foco muy amplio, ¿no? Que es conseguir la misma o el mismo estatus que tiene México y que tiene Canadá en cuanto a los efectos o las ventajas que tiene su industria en Estados Unidos. Si no se consigue ese objetivo, pues la Unión Europea intentará evitar una guerra comercial negociando acuerdos más pequeños con Estados Unidos, por ejemplo, en el sector automovilístico, que ya lo saben es un sector muy sensible para Europa y especialmente para Alemania. Gracias, José. O sea, básicamente los competidores de los autos estadounidenses son los alemanes, más que nada, más que Francia. Que sí, o sea, Francia también tiene sus marcas automotrices grandes, pero pues Alemania, Grupo Volkswagen, por ejemplo, con Audi, con BMW, o sea, son de las, ustedes lo saben, o sea, son de las empresas más prestigiosas y que más venden autos a nivel mundial. Entonces, por supuesto que, a ver, yo sí me atrevería a decir que no va a haber una guerra comercial entre Estados Unidos y Europa, menos, o sea, en ningún escenario yo lo vería posible, pero menos en estos momentos, en donde están ampliamente coordinados en contra de Rusia y a favor de Ucrania. O sea, a mí me parece que no va a haber una competencia entre el bloque europeo y Estados Unidos. Claro, lo que dice aquí el analista es cierto, o sea, al final de cuentas puede pasar lo que sea, pero yo sí me atrevería a decir que es prácticamente imposible que se dé una guerra comercial entre Europa y Estados Unidos, sobre todo en el contexto geopolítico que estamos viviendo actualmente, en donde ambos se necesitan para ir en contra de Rusia y China, que sí son ellos una amenaza para la visión occidental, para la visión estadounidense y europea. Entonces, yo creo que no, peregrinos, y les digo, o sea, al final de cuentas, si quisieran diferentes cosas, pues todavía me parecería más probable, pero ambos, Estados Unidos y los países europeos, buscan lo mismo, buscan que se haga una transición lo más rápido posible, pero también de forma responsable, de energías más sucias y contaminantes a energías más limpias y renovables. Entonces, bueno, pues yo, a no ser lo que ustedes piensen, peregrinos, si quieren escribirme en el chat cuál es su opinión, creen que va a haber una guerra comercial entre Estados Unidos y Europa,